chicos, ¿qué tal todo? Espero que el confinamiento no muy duro, ¿vale? Pero en poco tiempo seguro que nos vemos de nuevo. Venga, ánimo. Quería explicaros un poquito el tema del Lazarillo de Tormes, que os lo he colgado en la página, en el aula virtual, un esquema y también un vídeo sobre la literatura picaresca. Antes que nada, también os quiero explicar lo que es el narrador y el autor y los tipos de estructura interna de la narración, ¿vale? Lo tenéis en la página 210 y 211 de vuestro libro, ¿de acuerdo? Digamos que el autor es la persona que crea la historia, vamos, quien la inventa. Y el narrador es quien la narra, ¿de acuerdo? Pero hay varios tipos de narrador. Puede ser un narrador en primera persona, con lo cual es narrador y también es protagonista porque está contando su propia historia. Este es el caso de Lazarillo de Tormes, ¿vale? Y es una novela autobiográfica. Y hay un narrador en tercera persona. Él la cuenta desde fuera, como testigo de los hechos. Es como si yo estuviera viendo una pelea y la contara, pero no estuviera metida dentro, ¿vale? Y en ese caso hay dos tipos de narrador. El que es omnisciente y el que no. ¿Vale? Un narrador omnisciente es el que conoce todo acerca de los personajes, si están tristes, si están alegres y cómo van a actuar, vamos, se antepone, anticipa muchas veces a sus acciones. Ese es un narrador omnisciente. Un narrador, obviamente, en primera persona y autobiográfico es omnisciente, ¿vale? Que es el caso de Lazarillo de Tormes. También vamos a hablar un poco de la estructura interna de la narración, de cómo se organizan los hechos, ¿de acuerdo? Los hechos pueden organizarse de 4 formas. Venga. La primera, una estructura lineal, es decir, que no se alteran los hechos cronológicamente, van desde un principio hasta un final. Generalmente tienen un planteamiento, un nudo y un desenlace. Hay otra forma que es in media res. Seguro que ya lo habéis oído hablar en otros cursos. In media res es que aparece en la historia a la mitad, es decir, a la mitad en la mitad del cuento, por ejemplo, a la mitad de la historia, si os aparece un fragmento extraído del interior de un libro, sabéis que tiene un anterior, una parte anterior y una parte posterior que nosotros no conocemos, ¿vale? Puede también aparecer retrospección o flashback, es decir, que nosotros rememoramos hechos pasados. En muchas novelas sabéis que rememoran hechos pasados y los cuentan en el presente. O anticipación, ¿vale? La anticipación es todo lo contrario. Uno se llama analepsis y otro prolepsis. La anticipación es contar lo que todavía no ha ocurrido. Eso es flashback o anticipación, ¿de acuerdo? Lo tenéis también, como os he dicho, en la página 210 y 211 de vuestro libro. Y ahora vamos a hablar un poquito del Lazarillo de Tormes, para luego hacer una tarea, ¿vale? Quiero deciros también que, bueno, aunque esta es una situación excepcional, las tareas las vamos a tener en cuenta para la tercera evaluación. Siempre en positivo, ¿vale? Los que tengáis aprobado, subiréis nota, aumentaréis en puntuación y los que tengáis suspenso podéis llegar al aprobado, ¿vale? Así que tenedlas en cuenta y hacedlas y reenviádmelas cuando os digo que me las reenviéis, ¿vale? Bueno, pues hablaremos del Lazarillo de Tormes. Digamos que hay una época, ya hemos estudiado el Renacimiento anteriormente, y hay una época de cambio desde la Edad Media al Renacimiento. Y esto también no solo pasa en la poesía, que hemos visto en la poesía, también pasa en la prosa, ¿vale? Y el Lazarillo de Tormes se corresponde a esta época. Digamos que el Lazarillo de Tormes, antes de este tipo de narrativa, que empezó en el siglo XVI, ¿vale? Había dos tipos de novela en esta época. La novela idealista, que era una novela de ficción, de evasión. La gente la leía para relajarse un poco, vamos. En esta entraban la novela de caballerías, que eran textos fantásticos sobre las hazañas de un caballero. Vamos, digamos que el Quijote fue una parodia a las novelas de caballerías, ¿vale? La pastoril, que habla de encuentros amorosos entre pastores cultos, parecidos a las églogas, ¿no? Pero en prosa. La novela bizantina, que habla de historias amorosas entre personajes de alto linaje. Y por último, la novela morisca, que cuenta las luchas y vivencias entre moros y cristianos, ¿no? En aquella época que convivían todos juntos en España. Y por otro lado, aparte de la novela idealista, está la novela realista. Y aquí está incluido nuestro Lazarillo de Tormes, ¿vale? La novela realista, como mismo lo dice la propia palabra, es una novela en la que se cuenta la historia que está sucediendo en la vida real, ¿vale? Y refleja además las desventajas, la gente desfavorecida, la sociedad de la época, no se adorna con nada. Y en este tipo de novela es nuestra novela picaresca. Se caracteriza por largas descripciones, por el empleo de un registro coloquial. Es decir, porque los personajes, si son de baja estofa o de baja clase, pues tienen que emplear el registro coloquial, no el nivel culto de la lengua. Tiene un estilo natural y la novela picaresca, como hemos dicho anteriormente, es su mejor representante. Ahora hablaremos un poquito de la novela picaresca y de El Lazarillo. Digamos que surgió en el siglo de oro, ¿no?
en 1554 se publicó El Lazarillo de Tormes. Es una novela autobiográfica y su personaje principal es un niño que nace en situación de deshonra, luego lo explicaré más adelante, y que tiene que valerse de su ingenio para poder sobrevivir en el mundo que le ha tocado vivir, vamos, valga la redundancia. Es de condición humilde. La visión crítica, o sea, lo que se busca aquí es la visión crítica de la sociedad de la época, ¿no? Luego lo veremos más adelante, la novela está dividida en tratados. En cada tratado, Lázaro, Lazarillo de Tormes, el Lázaro, vive con un amo y ese amo representa una clase social de la época, desde un clérigo, a un arcipreste, a un vendedor de bulas, a un ciego, etc. Y todos, hasta un caballero, todos que deberían ser el reflejo de una buena sociedad, son todo lo contrario. Digamos que son el reflejo de una sociedad corrupta y desfavorecida para los más pobres. De ahí la denuncia de esta novela, ¿no? En cuanto al resumen, bueno, lo leéis vosotros el resumen de la obra, ¿no? Ya os lo he dicho más o menos. Es la historia de Lázaro, de un niño, su padre ha sido apresado por ciego, nace en situación de deshonra. En aquella época, si nacías en situación de deshonra o si nacías en una determinada clase social, no podías ascender. Y su padre era ladrón, su madre quedó en una situación muy desfavorecida y dio a su hijo a un ciego para que le sirviera de lazarillo. A partir de ahí el niño pasa por diferentes amos, como hemos dicho anteriormente, son todos estamentos, todos los amos forman parte de los estamentos de la sociedad de la época y critica a cada uno de ellos, desde el clero hasta los vendedores de bulas, hasta los caballeros o los arciprestes, es decir, gente que en teoría, nobles y clero, que en teoría deberían ser un ejemplo de rectitud y de enseñanza para el resto, son todo lo contrario. Bueno, este es el argumento, luego lo leéis en el esquema que os envía el aula virtual, ¿vale? No lo vamos a leer aquí entero. El autor es una persona anónima, ¿no? ¿Por qué es anónimo? Porque no quería tener problemas con las autoridades de la época, obviamente. Estaba criticando a la sociedad de la época y a todos sus estamentos, con lo cual no quiso firmar su obra. Aunque determinados estudios nos han dicho, determinados estudios han servido para que se piense que el autor es Diego Hurtado de Mendoza. No sé si lo conocéis. Diego Hurtado de Mendoza era un poeta contemporáneo de Garcilaso de la Vega, que también siguió la estela latinizante de Petrarca, ¿vale? Y hay estudios que dicen que este es su autor, Diego Hurtado de Mendoza. También lo tengo puesto en el esquema, lo podéis leer, ¿vale? Para que lo veáis, ¿no? El tema fundamental. ¿Cuál es el tema principal? Como lo he dicho anteriormente, la crítica a la sociedad. El principal tema es la crítica que hace Lázaro a las diferentes clases sociales de aquella época. Sobre todo a la iglesia, ya que se retrata desde un arcipreste, a un clérigo, a un vendedor de bulas. ¿Sabéis lo que es un vendedor de bulas? Pues bueno, un vendedor de bulas era una persona que vendía por dinero determinadas licencias para la iglesia. Ya sabéis que, por ejemplo, ahora no sé si se hace, pero los viernes de Cuaresma no se podía comer carne. Tú, si tenías dinero, le pagabas a la iglesia, te daban esa bula y podías comerla, ¿vale? Y como eso, son otras tantas cosas que no eran permitidas por la iglesia, pero si pagabas, podrías. Bueno, pues critica todo esto, todos estos estamentos. Como temas secundarios, pues hay varios temas secundarios, desde el abandono, la honra, que se vive, a veces tiene más honra una persona de clase baja que las de clase alta, se critica todo esto, la mendicidad, la avaricia, la mezquindad, el mundo de las apariencias y la violencia, ¿no? Es una novela donde aparece la violencia. No sé si la habéis leído, vosotros estáis en tercero de la ESO, yo sí que me la leí más o menos cuando tenía vuestra edad, pero no sé si vosotros la habéis leído o no, ¿vale? En cuanto la estructura, ya hemos dicho que es una novela autobiográfica, está escrita en primera persona y el narrador es Lázaro, ¿vale? Que cuenta su historia y sus diferentes vivencias con sus diferentes amos, hasta que al final consigue un poco la estabilidad al casarse con la criada de un arcipreste, ¿vale? Tenemos que decir, luego lo leéis en el esquema, ¿vale? Lo leéis tratado por tratado, casi ya sabéis de qué va la obra. Tenemos que decir que, bueno, él al final accede a casarse con la criada del arcipreste porque era la amante del arcipreste, es decir, sigue deshonrado. Aunque él consigue lo que quería, que es poder vivir, digamos que dignamente, poder tener para comer, sigue en una situación de deshonra, ¿vale? Tenemos que decir también del personaje de Lázaro, que a pesar de que además de ser autobiográfico, es una novela autobiográfica, es un personaje que evoluciona. ¿Qué diferencia hay entre un personaje plano y un personaje redondo?
Pues un personaje plano, el que está definido en una sola línea, en un solo trazo. Es decir, el avaro, como el rey Midas, que va a ser avaro desde el principio al final de la historia. O el mujeriego, que será mujeriego del principio al final de la historia. O el viejo verde, que es un viejo verde y no cambia. En cambio, Lázaro sí evoluciona, como el resto de personajes de muchas novelas. Aparece en una situación inicial y descubre cómo es la vida y cómo va cambiándose y forjándose su carácter hasta el final. El que decide, el que lo importante es comer y sobrevivir en la sociedad que le ha tocado estar, ¿vale? Esa es la diferencia de un personaje. Digamos que Lázaro también es un antihéroe, no es el típico héroe de las novelas de caballerías o de las bizantinas o de las moriscas o de todas esas novelas que son novelas idealistas en las que predomina el héroe, el caballero. No, es un antihéroe. Él lucha por sobrevivir. ¿Qué antihéroes podemos tener hoy en día en nuestra sociedad? Pues yo qué sé, imaginaros Joker, el de la película, o Deadpool, de estos grandes superhéroes que son antihéroes, ¿vale? Que no siguen los cánones instaurados por la sociedad para ser estos grandes héroes, ¿no? Y bueno, como hemos dicho, es un tipo de narrador que se narra en primera persona y omnisciente, obviamente, él sabe todo lo que le ocurre, por lo tanto, conoce todo de la historia. La especie literaria es una novela y el género literario es el género picaresco y narrativo. Es un tono realista. Y digamos que el género picaresco nació aquí en España y se exportó 200 años después todavía a otros países, ¿vale? Como a Inglaterra, ¿vale? Charles Dickens en Oliver Twist se guió por la novela picaresca. Es un género prácticamente español, ¿vale? En cuanto a los personajes, los tenéis resumidos también en el esquema que os he mandado. El Lazarillo, el propio protagonista, sus padres, Tomé González y Antona Pérez, que están en situación de deshonra, el padre por haber acusado de robar y la madre lo tuvo que al final dárselo a un ciego, su padrastro Zaide, que también fue azotado por acusado de robo, el ciego, el primer amo de Lázaro, el que más le enseña, aunque es una persona mezquina y cruel, le enseña cómo es la vida en la sociedad que le ha tocado vivir. Y bueno, luego ya tenemos una serie más, el clérigo, el escudero, es decir, cómo un escudero vive de las apariencias, cuando las personas en aquella época pensaban que eran nobles, el fraile de la Merced, el buldero, el vendedor de bulas, al que referí, el pintor, es decir, aparecen reflejados todos los estamentos de nuestra época y los personajes de la época del Renacimiento, está entre el Renacimiento y el Barroco, ¿de acuerdo? Bueno, una vez dicho eso, pues me gustaría que leyeras el esquema que os he mandado, ¿vale? Porque está bastante esquematizado, creo que para vuestro nivel es más que suficiente. Y también podéis ver el vídeo sobre la novela picaresca, si no lo habéis visto ya. Y os enviaré una tarea, ¿vale? Para hacer un texto, ¿vale? Y también podéis ver, como os he dicho anteriormente, los tipos de narrador y los tipos de estructura interna de la narración, porque igual os lo pido luego en la tarea, ¿vale? Que ya os he dicho anteriormente que tengáis en cuenta que bueno, estas tareas van a servir para que yo pueda evaluar también esta tercera evaluación, ¿vale? Siempre en positivo, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, ánimo, no os desconectéis del aula virtual y seguimos en contacto. Chao, chao.